Isadora caminaba bajo el sol abrasador con 3 hijas que eran su único tesoro, cargando en el alma la pobreza y las humillaciones del pueblo. En un granero abandonado, halló a un guerrero apache moribundo, marcado por la fiebre y el dolor. Pudo dejarlo, pero eligió salvarlo. Y en ese acto prohibido, entre secretos, hambre y persecución, nació un refugio donde el miedo se transformó en esperanza y el amor desafió a la injusticia. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. En la tierra donde el polvo y los sueños rotos eran la misma cosa, una viuda llamada Isadora Valdez estaba a punto de descubrir que la esperanza podía nacer en el rincón más oscuro de un granero abandonado. El sol de 1876 caía sin piedad sobre el pequeño pueblo, cerca de Durango, un lugar donde la vida era tan dura y quebradiza como la tierra bajo los pies. Para Isadora, cada amanecer era una batalla silenciosa contra la miseria que amenazaba con devorar su pequeño mundo. Su cabaña de adobe, aunque barrida con esmero cada mañana, parecía encogerse bajo el peso de la pobreza, sus paredes agrietadas testigos de una lucha que parecía no tener fin. Dentro, sus 3 razones para seguir luchando se movían como pequeños y valientes pajarillos en un nido frágil. Sofía, con sus 12 años, ya poseía una seriedad impropia de su edad. Sus ojos oscuros observaban todo con una madurez prematura mientras ayudaba a doblar las sábanas ajenas que su madre lavaba. Elena, de 9 años, era la calma de la casa, una niña de gestos suaves que cuidaba que la pequeña Valentina, de 6, no se alejara demasiado, mientras jugaban en el suelo de tierra apisonada con muñecas hechas de trapo y lana. Ellas eran su único tesoro, el ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta de su viudez. El trabajo era incesante. Desde antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte, Isadora ya estaba de pie, con la espalda dolorida y las manos sumergidas en agua helada mezclada con lejía. La ropa de las familias más pudientes del pueblo pasaba por sus manos, y con cada prenda que frotaba, sentía que un poco de su propia vida se desvanecía en la espuma. «Mamá, tus manos están rojas otra vez», susurró Elena esa tarde, tocando con delicadeza los dedos de Isadora, arrugados e irritados por el trabajo constante. Isadora forzó una sonrisa, un gesto cansado pero lleno de un amor infinito que era su única fortuna. «Es solo el agua, mi vida. Unas manos que trabajan son unas manos honestas, nunca lo olvides». Pero en su interior, una pregunta amarga la atormentaba. ¿Hasta cuándo podría su honestidad poner pan en la mesa? Más tarde, con una pesada cesta de ropa limpia y planchada sobre la cadera, Isadora caminó hacia la plaza del pueblo. El eco de las palabras crueles de doña Elvira en su último encuentro todavía resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de su soledad y de su precaria posición en la comunidad. Y como si el destino disfrutara de la ironía, se encontró con ella de nuevo junto al pozo, donde las mujeres del pueblo intercambiaban noticias y veneno a partes iguales. Doña Elvira, envuelta en un chal oscuro a pesar del calor, la miró de arriba abajo con desdén. «Vaya, Isadora», dijo, su voz afilada como un cuchillo y lo suficientemente alta para que todas la oyeran, todavía trabajando como una mula de carga. «A este paso, tus hijas crecerán sin saber lo que es tener una madre, solo una sombra cansada que huele a jabón barato». Unas risas ahogadas siguieron al comentario. Isadora apretó la mandíbula, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello. Las miradas curiosas y maliciosas de las otras mujeres pesaban sobre ella como piedras. No le dio a doña Elvira la satisfacción de una respuesta. Con una inclinación de cabeza casi imperceptible, entregó su carga y recogió sus pocas monedas, dándose la vuelta con toda la dignidad que pudo reunir. De regreso a casa, con la cesta ahora dolorosamente vacía y el peso de la humillación sobre sus hombros, sus pasos la llevaron por un sendero que pasaba junto a un viejo granero que se caía a pedazos. Perteneció a los antiguos dueños de esas tierras y llevaba años abandonado a los vientos y al sol, impulsada por una necesidad desesperada. Por encontrar algo, cualquier cosa que pudiera aliviar su carga, decidió entrar. Quizás encontraría un trozo de metal que vender, o algo de madera seca para el fuego de la noche. El aire dentro era denso,
Olía a heno podrido, a polvo antiguo y a tiempo olvidado. Rayos de sol se filtraban por las tablas sueltas del techo, creando columnas de luz que parecían sólidas en la penumbra. Caminó con cuidado, el sonido de sus propios pasos resonando en el silencio, atenta a las serpientes o alacranes que pudieran anidar en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vio. En el rincón más alejado, más allá de los restos de un viejo carro, distinguió una forma humana. Al principio, su mente se negó a procesarlo. Pensó que era un montón de harapos, una sombra jugando una mala pasada. Pero la inmovilidad de la figura era demasiado real. Se acercó con el corazón martillando en su pecho. Era un hombre, yacía de costado, su largo cabello negro, espeso y sin brillo, esparcido sobre el rostro, ocultando sus facciones, vestía ropas de cuero gastadas, y una mancha de sangre oscura y seca se extendía por su camisa en el costado derecho. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de Isadora. ¿Un bandido? ¿Un fugitivo? Estaba muerto. A pesar del terror, un instinto más profundo, el instinto de una madre, de una sanadora, la empujó hacia adelante. Se arrodilló a su lado, extendiendo una mano temblorosa, esperando encontrar la frialdad de la muerte. Pero entonces, el hombre abrió los ojos, unos ojos negros, profundos como la noche, y llenos de una fiereza salvaje que la dejó sin aliento, atrapada en su mirada. El hombre era un apache. La palabra resonó en la mente de Isadora como un trueno en un cielo despejado, trayendo consigo un torrente de historias susurradas en el pueblo, cuentos de incursiones y de violencia y de un pueblo salvaje que no conocía la piedad. Todo en su instinto, todo lo que le habían enseñado a lo largo de su vida, le gritaba que huyera, que corriera a su cabaña, atrancara la puerta y olvidara lo que había visto. Era un enemigo según el mundo, un peligro para ella y peor aún, para sus hijas. Su corazón latía con un miedo frío, el miedo a lo desconocido, a la reputación sangrienta que precedía a aquel hombre. Sin embargo, sus pies no se movieron, porque más allá de la palabra apache, sus ojos veían una verdad más simple y más profunda. Veían el temblor de un cuerpo consumido por la fiebre, el pecho que subía y bajaba con un esfuerzo agónico, los labios secos y agrietados por la sed. En la penumbra de aquel granero, Isadora Valdez no vio a un guerrero ni a un salvaje. Solo vio a un ser humano luchando desesperadamente por cada aliento. Y en esa lucha, reconoció la suya propia. La batalla diaria por la supervivencia, por un sorbo más de vida en un mundo que parecía decidido a arrebatársela. En ese instante, tomó una decisión. No una decisión lógica, sino una que brotó desde lo más profundo de su alma de madre y de mujer. No lo abandonaría. Superando el temblor de sus propias manos, corrió de vuelta a la cabaña. Sus hijas la miraron entrar, alarmadas por su prisa. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Sofía, siempre atenta. «Nada, mi amor», mintió Isadora, su voz un poco más aguda de lo normal mientras buscaba un cubo y el trozo de tela más limpio que tenía. Encontré un cervatillo herido en el granero. Voy a darle un poco de agua». La mentira le supo a ceniza en la boca. Había criado a sus hijas en la honestidad, incluso cuando la verdad era amarga, y ahora les estaba ocultando un secreto que podría cambiar sus vidas. Sintió la mirada inquisitiva de Sofía sobre ella, pero no había tiempo para dudas. Regresó al granero, el agua fresca chapoteando en el cubo. El hombre no se había movido, pero sus ojos la siguieron con una intensidad febril mientras se acercaba. Cuando Isadora humedeció el trapo y extendió la mano para limpiar el sudor de su frente, él se tensó como un animal acorralado, un gruñido bajo vibrando en su pecho. «Tranquilo», susurró ella en un español suave. «Solo quiero ayudarte. Tienes fiebre». Intentó limpiar con cuidado los bordes de la herida en su costado, una herida fea, infectada y maloliente. Él se estremeció de dolor, pero no apartó la mirada. «¿Tú? ¿Entregarme?», preguntó él, las palabras ásperas, quebradas por el esfuerzo y un acento extraño. La pregunta quedó suspendida en el aire polvoriento, cargada de un peso inmenso. Entregarlo era lo correcto, lo seguro. Significaba proteger a sus hijas, mantenerse en buenos términos con sus vecinos, obedecer la ley no escrita de aquellas tierras, pero significaba también dejarlo morir.
¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Con el miedo llamando a una puerta y la compasión a la otra. Isadora lo miró a los ojos, más allá de la piel oscura y las facciones desconocidas, y vio la vulnerabilidad de un hombre al final de sus fuerzas. Y en esa vulnerabilidad no vio a un enemigo. No, respondió ella, su voz firme, sellando su destino con una sola palabra. No voy a entregarte. Pasó el resto de la tarde y entró la noche en una rutina peligrosa, yendo y viniendo de la cabaña al granero. Le llevó una escudilla con el poco caldo de verduras que le quedaba y un emplasto de hierbas medicinales que su abuela le había enseñado a preparar. Se sentaron en un silencio casi absoluto mientras él comía con una lentitud dolorosa. Era un silencio extraño, no incómodo, sino lleno de preguntas no formuladas y de un entendimiento que nacía más allá de las palabras. El miedo inicial de Isadora había dado paso a una determinación tranquila. Cuando él terminó, la miró durante un largo rato. «Nikan», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Isadora tardó un segundo en comprender que le estaba diciendo su nombre. Era un regalo, una ofrenda de confianza en medio de la oscuridad. «Isadora», respondió ella, y por primera vez, una conexión real, frágil como un hilo de araña, se tejió entre sus dos mundos. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, seguimos con la historia. Se quedó un rato más, asegurándose de que la fiebre no subía, sintiendo una extraña calma en medio del peligro. Pero de repente, un sonido lejano pero claro rompió el silencio de la noche, el llanto agudo de Valentina. El corazón de Isadora dio un vuelco. Se levantó de un salto y corrió hacia la cabaña. Encontró a la pequeña sollozando en su cama, pero fue la figura silenciosa en la otra esquina de la habitación la que le heló la sangre. Sofía estaba de pie, despierta, con los brazos cruzados y una mirada llena de una inteligencia y una sospecha que iban mucho más allá de sus 12 años. Sus ojos se clavaron en los de su madre, serios y acusadores. «¿Dónde estabas, mamá?», preguntó, su voz baja pero firme. «¿Qué estás escondiendo en el granero?». El secreto de Isadora ya no era solo suyo, y mientras la confianza crecía dentro del granero, también lo hacía el riesgo fuera de él. La pregunta de Sofía, clara y directa, exigía una verdad que Isadora no podía seguir ocultando en las sombras. Miró a su hija mayor y comprendió que mentirle de nuevo sería romper el frágil vínculo de confianza que las mantenía unidas. Su familia era lo único que le quedaba, y no la arriesgaría por un secreto a medias. Tomando una respiración profunda, se arrodilló, atrayendo a sus 3 hijas hacia ella en un abrazo protector. «Tienen razón», admitió en voz baja. «No es un animal, es un hombre, y está muy herido. Necesita nuestra ayuda». Vio cómo el miedo se reflejaba en sus ojos infantiles y se apresuró a añadir: «La gente del pueblo no lo entendería. Le temen porque es diferente, porque es un apache. Pero yo solo he visto a un hombre que sufre, y mi corazón no me permite dejarlo morir». Sofía, con su seriedad característica, la estudió en silencio. «Es peligroso, mamá». «El único peligro», respondió Isadora con total honestidad, «es que alguien nos descubra. Por eso, este debe ser nuestro secreto». De las 4, las 3 hermanas intercambiaron una mirada y, en un pacto silencioso, asintieron. La primera visita al granero fue un momento de tensión contenida. Las niñas caminaban muy cerca de su madre, mirando con ojos muy abiertos la figura de Nikan, quien ahora estaba sentado y más alerta. Él también las observó con recelo, su cuerpo tenso. El miedo era una barrera invisible entre ellos. Pero entonces, Valentina, la más pequeña, se soltó de la falda de Isadora. Con la curiosidad pura de sus 6 años, se acercó a la entrada, arrancó una pequeña flor amarilla que crecía valientemente en el polvo y caminó con pasos tímidos hacia el hombre herido. Le extendió la flor sin decir una palabra. Ese simple gesto lo cambió todo. Nikan miró la pequeña flor en la mano de la niña y luego sus ojos se encontraron con los de Valentina. Una emoción profunda y antigua, algo parecido al asombro, suavizó sus facciones endurecidas. Con una mano que temblaba ligeramente, aceptó el regalo. El puente entre sus 2 mundos había sido construido, no con palabras, sino con la inocencia de una flor.
Los días siguientes se asentaron en una nueva rutina. El granero se convirtió en un refugio, un mundo secreto donde la familia crecía. Las niñas ayudaban a llevarle comida y agua limpia a Nikan, y su miedo inicial se transformó en un afecto tímido. Él, a su vez, comenzó a sanar, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. La presencia de las niñas parecía llenar un vacío que había llevado dentro durante mucho tiempo. Una tarde, para combatir el tedio y la impotencia de su recuperación, sacó una pequeña navaja de su bulto y tomó un trozo de madera seca, y entonces sus manos comenzaron a obrar su magia. Con una paciencia infinita, fue dando forma a la madera. Las virutas caían al suelo mientras, poco a poco, una figura emergía. Era un pájaro diminuto, con las alas a medio desplegar, tan lleno de vida que parecía a punto de echar a volar. Se lo regaló a Valentina, cuyos ojos se iluminaron de pura maravilla. Después, talló un caballo para Elena y un sabio búho para Sofía. Las niñas atesoraban sus regalos, fascinadas por la habilidad de aquel hombre que podía crear belleza de la nada. Isadora observaba todo con una mezcla de alegría y una creciente ansiedad. La alegría de ver a sus hijas sonreír de nuevo, pero la ansiedad de ver cómo su despensa se vaciaba peligrosamente. El último saco de harina estaba casi terminado. Fue entonces, mientras sostenía el pequeño búho de madera de Sofía, sintiendo su superficie lisa y perfecta, cuando una idea desesperada y audaz tomó forma en su mente. Miró las manos de Nikan y luego a sus hijas. El riesgo era inmenso, pero la alternativa era el hambre. Esa noche le presentó su plan. Nikan, tu trabajo es extraordinario. En Durango, la gente adinerada paga bien por artesanías como estas. Al principio, él se negó. Exponer su trabajo era exponerse a sí mismo, traer el peligro directamente a su puerta, pero vio la determinación en los ojos de Isadora y comprendió que su orgullo no podía imponerse a la necesidad de la familia que lo había salvado. Una semana más tarde, Isadora emprendió el viaje a Durango con una cesta que contenía 5 piezas cuidadosamente envueltas. Con el corazón latiéndole con fuerza, entró en la tienda del señor Mateo Herrera, un comerciante conocido por su honestidad y su ojo experto. Son de un artesano viajero, mintió, su voz apenas un susurro. El señor Herrera examinó las piezas en silencio, un silencio que se le hizo eterno a Isadora. Finalmente levantó la vista, y sus ojos serios brillaban con una admiración genuina. «Esto es excepcional», declaró. «Es el trabajo de un verdadero maestro. Compraré todo lo que traes, y si tu viajero puede hacer más, pagaré un precio justo por ello». Esa tarde, Isadora regresó a su cabaña sintiendo que caminaba sobre el aire. En su bolso, no solo llevaba el dinero que garantizaría comida para muchas semanas, sino también una nueva y poderosa sensación, la esperanza. Entró en el granero, donde Nikan la esperaba con ansiedad. No dijo nada. Simplemente abrió la palma de su mano y dejó que el sonido de las monedas de plata llenara el silencio. Una sonrisa, la primera sonrisa verdadera y radiante en años, iluminó su rostro. «Creo», dijo, su voz vibrando de emoción, «que esto es el comienzo de algo nuevo». En el video anterior les conté la historia de la mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a una cerca. En este video, veremos cómo una mujer salva a un apache herido y qué rumbo tomará su vida después. El dinero trajo comida a la mesa y zapatos nuevos a los pies de las niñas, pero también encendió una llama peligrosa en los ojos de los vecinos: la envidia. Los meses que siguieron al primer viaje de Isadora a Durango se asentaron en una rutina que era a la vez un bálsamo y un veneno. Por dentro, las paredes de la cabaña de adobe parecían expandirse, llenándose por primera vez en años con el sonido de la risa despreocupada y el aroma de guisos calientes. La delgadez en las mejillas de las niñas fue reemplazada por un rubor saludable, y sus vestidos remendados dieron paso a ropas sencillas pero nuevas, sin parches. El techo ya no goteaba cuando llovía, y una nueva mesa de madera, sólida y lisa, reemplazó a la vieja y tambaleante. La prosperidad era un sol cálido que brillaba solo para ellos, dentro de su pequeño mundo secreto. Nikan era el centro de ese sol. Ya completamente recuperado, su presencia llenaba el espacio que la muerte de su esposo había dejado vacío, pero de una manera completamente nueva. No era un reemplazo,
sino una nueva fundación. Las tardes se convirtieron en un ritual sagrado. Mientras Isadora cosía a la luz del candil, Nikan se sentaba en el suelo con las niñas a su alrededor. Les enseñaba las tradiciones de su pueblo, no con lecciones, sino con historias y con sus manos. Les contó sobre el gran espíritu, que vive en todas las cosas, en el viento, en las piedras y en el corazón de los hombres valientes. Les enseñó a diferenciar el canto del ruiseñor del lamento de la lechuza. Para tallar la madera, le dijo una tarde a Sofía, mientras le pasaba un trozo de cedro: primero debes escucharla. Ella te dirá en qué quiere convertirse. Sofía, con una concentración intensa, aprendía a leer las vetas y los nudos, sin saber que pronto necesitaría leer señales mucho más peligrosas en los rostros de los hombres. Isadora los observaba desde su rincón, y su corazón se llenaba de una felicidad tan intensa que dolía, porque sabía cuán frágil era, cuán rápido podía serles arrebatada. El éxito de su primer viaje a Durango se convirtió en una rutina quincenal, cada vez más provechosa y más arriesgada. La reputación del artesano de Oaxaca, como lo llamaba Isadora, creció rápidamente. Señor Mateo Herrera siempre la recibía con respeto y admiración por las piezas. Tu amigo tiene un don, Isadora, le dijo en una ocasión, mientras examinaba un broche de plata y turquesa. Hay alma en su trabajo. Mis clientes de la capital pagan lo que sea por esta calidad. Isadora sonreía y asentía, inventando historias cada vez más elaboradas sobre el artesano solitario y excéntrico que prefería el aislamiento del campo. Cada mentira era una pequeña espina en su conciencia, pero cada moneda que recibía era un día más de seguridad para sus hijas. Sin embargo, el mundo seguro que le compraba el dinero en Durango se desvanecía tan pronto como ponía un pie de vuelta en su pueblo. Aquí, la prosperidad no generaba respeto, sino sospecha. Los susurros la seguían como su propia sombra. Las mujeres en el mercado dejaban de hablar cuando ella se acercaba. Las miradas ya no eran de lástima, sino frías y acusadoras. Doña Elvira, como la general de un ejército de lenguas venenosas, se encargaba de dirigir la campaña. Nadie se levanta de la nada, le decía a quien quisiera escuchar. ¿Un artesano viajero? Mentiras. Esa mujer tiene un amante rico, probablemente un hombre casado de Durango, que la visita por las noches. Otras asentían, añadiendo sus propias teorías. O está metida en algo sucio, contrabando, tal vez. No hay otra explicación. Es curioso cómo la prosperidad puede ser una bendición en privado y una maldición en público, ¿verdad? Isadora intentaba ignorarlo, construir un muro invisible a su alrededor, pero las palabras se filtraban, agriando la dulzura de su nueva vida. Una noche, después de un día particularmente difícil en el pueblo, se sentó en el porche, sintiendo el peso del mundo sobre ella. Nikan salió del granero y se sentó en silencio a su lado. No necesitaba preguntar. En sus ojos, él podía leer la tensión y el dolor que ella intentaba ocultar. No dejes que sus palabras te envenenen, dijo él en voz baja. Son como perros que ladran a lo que no entienden. Tengo miedo, Nikan, confesó ella. Miedo de que nos destruyan. Él no respondió con palabras. En su lugar, sacó algo de su bolsillo. A la luz de la luna, Isadora vio un collar. Era simple, una sola pieza de turquesa azul verdoso, pulida hasta brillar, colgada de un fino cordón de cuero trenzado. En mi pueblo, explicó él, esta piedra protege a quien la lleva del mal de ojo y de los corazones oscuros. Es para ti. Antes de que ella pudiera protestar, él se inclinó y le puso el collar. Sus dedos, callosos por el trabajo pero sorprendentemente gentiles, rozaron la piel de su nuca. Fue un toque breve, casi accidental, pero una corriente eléctrica recorrió a Isadora. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él. En esa mirada, bajo el manto de estrellas, se dijeron todo lo que no se habían atrevido a susurrar. El amor, la gratitud, el miedo compartido, y el deseo de un futuro, que ambos sabían que era casi imposible. Al día siguiente, con el collar escondido bajo su blusa, su peso un secreto reconfortante contra su piel, Isadora regresaba del río. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de verdadera esperanza, la sensación de que, quizás, podrían superar cualquier obstáculo. Fue entonces cuando la vio. Al otro lado del arroyo,
Parcialmente oculta por un grupo de álamos, estaba doña Elvira. No estaba recogiendo agua ni lavando. Estaba simplemente allí, de pie, observando la cabaña. Isadora se detuvo, y su corazón, que un momento antes latía con esperanza, ahora se contraía con un miedo helado. La mirada de la mujer no era de simple curiosidad, era una mirada fría, calculadora, y llena de una malicia que no presagiaba nada bueno. Ya no solo sospechaba, estaba cazando. Los rumores tienen vida propia, y en un pueblo sediento de escándalos, las mentiras sobre Isadora Valdez pronto llegaron a los oídos de un hombre que se alimentaba del miedo, el capitán Ricardo de la Cruz. Su reputación lo precedía. Era un hombre forjado en las brutales campañas contra los apaches, y llevaba una fina cicatriz en la mejilla como recuerdo de su crueldad. Cuando doña Elvira se presentó en su fría y ordenada oficina, él la escuchó con una paciencia depredadora, sus ojos grises y sin vida, fijos en ella mientras relataba con celo de fiscal sus sospechas sobre la repentina fortuna de la viuda. «Hay algo oscuro en esa casa, capitán», concluyó ella con un susurro conspirador. Él no mostró ninguna emoción. Simplemente tamborileó los dedos sobre la madera pulida de su escritorio. «Gracias por su cívica preocupación, señora», dijo con voz monótona, despidiéndola, pero en cuanto ella se fue, una sonrisa helada se dibujó en su rostro. Una viuda con dinero secreto era una presa fácil, una oportunidad perfecta para reafirmar su poder y quizás llenar sus propios bolsillos. Unos días después, el miedo de Isadora adquirió un rostro concreto. Mientras estaba en el mercado, sintiendo las miradas hostiles de sus vecinos, un joven que descargaba mercancías, Leandro, tropezó accidentalmente cerca de ella. En el breve instante en que la ayudó a recoger una fruta que se le había caído, le susurró con urgencia: «Tenga mucho cuidado, señora Valdez. El capitán ha estado haciendo preguntas sobre usted». Isadora sintió que se le helaba la sangre. La amenaza ya no era un murmullo en la plaza. Tenía un nombre y un uniforme. Agradeció al muchacho, con una mirada de pánico y gratitud, y se apresuró a volver a casa, con el corazón martilleándole en el pecho. Esa noche, la pequeña cabaña se sentía como una jaula. Después de que las niñas finalmente se durmieran, Isadora fue al granero. Nican la vio llegar y supo por la expresión de su rostro que algo terrible había sucedido. Le contó en voz baja lo que Leandro le había dicho. Vio cómo la mandíbula de Nican se tensaba y cómo sus manos, normalmente tan hábiles y firmes, se cerraban en puños. «Sabía que este día llegaría», dijo él, su voz grave con una rabia impotente. «Mi presencia aquí les traerá la ruina. Debo irme». «No», respondió Isadora, y el sonido de su propia voz la sorprendió. Era un no que venía de lo más profundo de su ser, un rechazo a volver a la soledad, a perder la única luz que había encontrado en años de oscuridad. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. «No quiero que te vayas. En momentos de gran peligro, a veces el amor se convierte en el único refugio, ¿no es así?». Él se acercó y la tomó entre sus brazos. El abrazo era un ancla en medio de la tormenta. «Isadora», susurró él contra su cabello, «quedarme aquí es sentenciarlas a ellas». «Quedarte es lo único que nos mantiene vivos», respondió ella, levantando el rostro para mirarlo. En ese momento, todas las barreras, todos los miedos y todas las diferencias se disolvieron y se besaron. Fue un beso tierno y desesperado, un reconocimiento silencioso de un amor que había florecido en el lugar más improbable y bajo la sombra de la peor de las amenazas. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. La precaria paz de esa confesión duró poco. Al atardecer del día siguiente, lo vieron. El capitán de la Cruz, montado en su caballo negro, se movía con una lentitud deliberada por el borde de su propiedad. No miraba directamente hacia ellos, pero su presencia era un mensaje inequívoco. Un depredador marcando su territorio antes de atacar. Isadora y Nican lo observaron desde el granero, sintiendo cómo el cerco se cerraba a su alrededor. Cuando el capitán finalmente desapareció, Isadora se cubrió el rostro con las manos. «Sabe que estás aquí», sollozó. «Lo sabe». Nican la abrazó con fuerza, su rostro una máscara de sombría determinación,
La había encontrado, a ella y a las niñas, y ahora no había lugar en el mundo para esconderse. Solo había una opción, un sacrificio. «Escúchame», dijo, su voz firme. «Mañana por la noche, cuando no haya luna, me iré a las montañas. Si no estoy aquí, no tendrá ninguna razón para hacerles daño. Es la única manera de protegerlas». La decisión, dolorosa y definitiva, quedó suspendida en el aire. Una última y desesperada apuesta contra un destino que se acercaba demasiado rápido. El día que siguió a la decisión de Nikan transcurrió bajo un velo de tristeza silenciosa. Era un día de despedidas no dichas, de gestos que pesaban más que cualquier palabra. El sol de la mañana parecía más pálido, y el aire, normalmente lleno del zumbido de los insectos y el canto de los pájaros, se sentía pesado y mudo. Isadora preparó el desayuno con un nudo en la garganta. Cada tortilla que volteaba en el comal era un recordatorio de que pronto habría una boca menos que alimentar, un corazón menos latiendo bajo su techo. Nikan pasó la mañana con las niñas, una sombra de melancolía en sus ojos que intentaba ocultar con una sonrisa forzada. Le mostró a Elena cómo hacer un nudo apache fuerte y duradero, y le contó a Valentina una última historia sobre el coyote astuto y la luna sabia. Luego, se sentó con Sofía junto a la entrada del granero, donde la luz era mejor. Sobre la mesa improvisada, descansaba la pequeña figura de pájaro que él le había tallado meses atrás, un símbolo de una inocencia que estaba a punto de ser destrozada. Estaban trabajando en una nueva pieza, una figura de un caballo salvaje. «Recuerda», le dijo Nikan en voz baja, guiando sus manos sobre la madera, «la fuerza del caballo no está en sus patas, sino en su espíritu. Debes tallar el espíritu, no solo la forma». Hizo una pausa y la miró con una intensidad que la conmovió. «Tus manos recordarán lo que te he enseñado, Sofía, aun cuando yo me haya ido». Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de una pregunta temerosa, pero no se atrevió a formularla. Simplemente asintió, sintiendo el peso de esa despedida en cada fibra de su ser. El atardecer llegó demasiado pronto, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, colores de una belleza dolorosa. Isadora estaba terminando de preparar la cena, su última cena juntos, cuando sonó. El golpe en la puerta no fue fuerte, pero en la quietud tensa de la pequeña cabaña, resonó como un trueno, anunciando la llegada de la tormenta que tanto habían temido. Las tres niñas se quedaron heladas. Isadora intercambió una mirada de puro pánico con Nikan, quien se encontraba junto a la puerta del granero. Con un gesto rápido, él se retiró a las sombras. Isadora respiró hondo, se alisó el delantal con manos temblorosas y caminó hacia la puerta, componiendo en su rostro una máscara de calma que no sentía en absoluto. Al abrir, se encontró con la sonrisa empalagosa de doña Elvira. Sostenía una cesta cubierta con una servilleta bordada. «Isadora, querida», exclamó con una alegría falsa que le erizó la piel, «he hecho unos pastelitos y pensé en traerte algunos a ti y a tus preciosas niñas». «Es usted muy amable, doña Elvira, pero no tenía por qué molestarse», respondió Isadora, intentando bloquear la entrada con su cuerpo. «Tonterías», dijo la mujer, empujando suavemente para pasar. «No seas tímida, mujer. Solo es una visita de vecina». Se adentró en la cabaña, y el espacio, que un momento antes era un santuario, se sintió invadido y profanado. Los ojos de doña Elvira se movían con rapidez, registrando cada detalle con una precisión de ave de rapiña. La mesa nueva y robusta, las cortinas de tela decente en las ventanas, los zapatos casi nuevos de las niñas, ordenados junto a la pared. «Vaya, vaya», comentó, dejando la cesta sobre la mesa. «Parece que la fortuna finalmente te ha sonreído, Isadora. ¡Qué muebles tan hermosos!». «Fue un golpe de suerte en el mercado», respondió Isadora, su voz tensa. «Ah, sí, la suerte», repitió doña Elvira, arrastrando la palabra. Se sentó sin ser invitada. «Las niñas se ven tan bien alimentadas, tan sanas. Debes tener un ángel guardián cuidando de ti». La conversación continuó así, un interrogatorio disfrazado de charla casual. Cada pregunta era una sonda, cada comentario una trampa. Isadora respondía con monosílabos, su mente corriendo para desviar el peligro. Las niñas, sintiendo la terrible tensión de su madre, se habían acurrucado juntas en un rincón, mudas de miedo.
Hay batallas que no se luchan con espadas, sino con sonrisas falsas y palabras medidas. ¿Han sentido alguna vez el peso de una conversación así, donde cada sílaba puede ser una traición? Sofía no podía soportarlo más. El silencio era asfixiante, y la mirada de doña Elvira sobre su madre era como la de una araña observando a una mosca. Desesperada por romper la tensión, por desviar la atención de su madre, recordó algo. El día anterior, el collar de cuentas de Elena se había roto, y ella lo había reparado. Quería mostrarle a su madre su trabajo, traer un momento de normalidad a esa horrible visita. Sin pensar, corrió a su habitación, tomó el collar y volvió a la sala principal. «Mamá», exclamó con el orgullo inocente de una niña que solo busca aprobación. «Mira, lo arreglé. Lo dejé justo como Nikan me enseñó». Un silencio sepulcral, absoluto y pesado, cayó sobre la habitación. El nombre prohibido flotó en el aire como un fantasma. Isadora sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, el color abandonando su rostro. Las palabras de Sofía, dichas con tanta inocencia, eran una sentencia de muerte. El rostro de doña Elvira se transformó. La máscara de falsa dulzura se hizo añicos, revelando una expresión de triunfo puro, maligno y exultante. Había encontrado lo que buscaba, pero antes de que nadie pudiera moverse, antes de que Isadora pudiera inventar una última y desesperada mentira, un sonido hizo que todos se giraran. El chirrido lento y ominoso de la puerta del granero al abrirse. Allí, en el umbral, recortado contra la última luz del crepúsculo, estaba Nikan. Había escuchado el grito emocionado de Sofía a través de la quietud de la tarde, y temiendo que algo terrible hubiera pasado, había salido. Su rostro, normalmente sereno, era una tormenta de miedo y furia protectora. Se quedó helado al ver la escena en la cabaña, sus ojos encontrándose con los de doña Elvira. El secreto había muerto. El silencio se rompió, no con palabras, sino con un grito agudo y penetrante que rasgó la quietud de la noche. Fue doña Elvira. Su rostro, un momento antes lleno de triunfo maligno, se contrajo en una máscara de pánico teatral. «Un apache», chilló, su voz dirigida no a los presentes, sino hacia la oscuridad del exterior. «Socorro, hay un apache en la casa de la viuda. Nos matará a todos». Era la señal. Como si hubieran estado esperando en las sombras, agazapados como lobos, los hombres del capitán emergieron en la propiedad. El sonido de una docena de botas pesadas aplastando la tierra seca, el tintineo metálico de las armas y el resplandor anaranjado de las antorchas que de repente cortaron la oscuridad, convirtiendo la pacífica cabaña en el escenario de una pesadilla. El capitán Ricardo de la Cruz entró el primero, su figura alta y delgada enmarcada en la puerta, con una sonrisa de satisfacción que no llegaba a sus ojos fríos. «Vaya, vaya, doña Elvira», dijo con una calma aterradora. Parece que su nido de ratas era en realidad una guarida de lobos. El instinto de Nikan no fue correr, sino proteger. En un movimiento fluido, se interpuso entre los soldados y la esquina, donde Isadora ya estaba reuniendo a sus 3 hijas, formando un escudo humano con su propio cuerpo. Isadora las abrazó con fuerza, intentando protegerlas de la visión de los hombres armados, sus rostros crueles bailando a la luz de las antorchas. «No he hecho daño a nadie», dijo Nikan, su voz profunda y firme, dirigida al capitán. «Esta familia me salvó la vida. No tienen culpa de nada». El capitán de la Cruz soltó una risa seca, un sonido desprovisto de alegría. Un apache hablando de culpas. ¡Qué ironía! Se acercó lentamente, saboreando cada segundo de su poder absoluto. «¿Sabes cuál es tu culpa salvaje? Existir. Y la culpa de esta mujer», añadió, señalando a Isadora con la punta de su rifle, «es haber olvidado su lugar y mezclarse con tu clase». Sin previo aviso, con una velocidad brutal, el capitán blandió su rifle. No disparó. El golpe fue seco y sordo, la culata del arma impactando con fuerza en el costado de la cabeza de Nikan. «No», gritó Isadora, un sonido desgarrador que salió desde lo más profundo de su ser. Nikan se tambaleó. Un hilo de sangre comenzó a correr desde su sien, pero no cayó. Se mantuvo en pie, sus ojos negros fijos en el capitán, ardiendo con un odio tan puro y concentrado que por un instante
hizo vacilar al propio de la Cruz. 2 soldados aprovecharon ese momento para agarrar a Isadora, sujetando sus brazos con una fuerza despiadada mientras ella luchaba y gritaba. Comenzaron a arrastrarlos hacia afuera. El caos se apoderó de la pequeña cabaña. Las niñas, liberadas del abrazo de su madre, corrían detrás de ellos, sus pequeños pies tropezando, sus llantos agudos y llenos de terror. «Mamá, mamá», gritaba Elena. Valentina, demasiado pequeña para entender, simplemente lloraba de puro miedo. «No se la lleven, mi madre es buena», gritó Sofía, su voz temblando pero llena de una furia protectora. En un acto de valentía desesperada, se soltó y corrió hacia el capitán, aferrándose a la tela de su pantalón. «Por favor, déjenla en paz». El capitán la miró con absoluto desprecio. Sin una palabra, la apartó de un empujón violento, como si fuera un insecto molesto. Sofía cayó con fuerza sobre la tierra dura, el aire escapando de sus pulmones en un sollozo ahogado. Ver a Sofía en el suelo fue la chispa que encendió la pólvora en el alma de Nikan. Un rugido primario, el grito de un padre, de un oso defendiendo a sus cachorros, brotó de su garganta. Con una fuerza que los soldados no habían anticipado, se liberó de sus captores y se abalanzó, no hacia el capitán, sino hacia las niñas, en un intento instintivo de protegerlas. Se necesitaron 4 hombres para someterlo, para derribarlo al suelo y aplastarlo contra el polvo mientras él luchaba con la fuerza de 10. Hay un punto en que el miedo se convierte en furia, un momento en que ver a un hijo herido borra todo instinto de supervivencia. Pueden imaginar la impotencia de Nikan en ese instante, inmovilizado, mientras la familia que había llegado a amar era destrozada ante sus ojos. Con Nikan finalmente sometido, atado de pies y manos, el capitán se volvió hacia Isadora. La arrastró por el pelo hasta ponerla de rodillas frente a él, mientras sus hombres mantenían a las niñas a distancia. Se agachó, su rostro cruel a centímetros del de ella, su aliento oliendo a tabaco y a poder. «Ahora escúchame bien, mujerzuela», siseó, su voz un veneno destinado solo para ella. «Serás arrestada y juzgada por traición, por albergar a un enemigo de esta nación. Pero eso no es lo peor». Hizo una pausa, asegurándose de tener toda su atención. «Tus hijas», continuó, saboreando cada palabra, «serán declaradas huérfanas bajo la custodia del Estado. Las enviaremos a 3 familias diferentes, familias decentes y temerosas de Dios, muy lejos de aquí. Crecerán sin recordarte. Aprenderán que su madre fue una deshonra, una mujer que se rebajó con un salvaje. Nunca volverás a verlas. ¿Me entiendes? Borraré hasta el último recuerdo de ti de sus mentes». Era un acto de crueldad calculado, una tortura psicológica diseñada para quebrar no su cuerpo, sino su alma. Y lo logró. Isadora lo miró, y por primera vez, él no vio desafío en sus ojos, sino un abismo de desesperación tan profundo que era casi un vacío. Un sollozo silencioso sacudió su cuerpo. No era el miedo a la cárcel o al castigo lo que la rompió, sino la visión de sus hijas creciendo solas, aprendiendo a odiarla. Era el fin de su mundo. Los soldados la levantaron y comenzaron a arrastrarla hacia un caballo. A Nikan lo arrojaron sin ceremonia sobre el lomo de otro, como si fuera un saco de grano. Mientras los separaban, llevándolos en direcciones opuestas a través del caos de hombres y antorchas, sus miradas se cruzaron por una última y desesperada vez. En ese instante, en medio del infierno, se hicieron una promesa, no con palabras, sino con la pura fuerza de su voluntad. Una promesa de soportar, de sobrevivir, de no rendirse, una promesa de volver. Luego, los caballos se pusieron en marcha, llevándose consigo a la madre y al protector. Doña Elvira, al ver la magnitud de la violencia que había provocado, había desaparecido sigilosamente en la noche. Las antorchas se alejaron, sus luces parpadeantes engullidas por la oscuridad, llevándose los gritos y el ruido. Pronto, el único sonido que quedó fue el del viento y el de los sollozos desconsolados de 3 niñas pequeñas, acurrucadas y solas en el porche de su casa rota, viendo cómo la noche se había tragado a su familia entera. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. En la oscuridad de celdas separadas y hogares extraños,
La desesperación era una manta fría y pesada, pero en el corazón de una niña de 12 años, la culpa y el dolor estaban forjando un arma inesperada: la determinación. La mañana después del arresto, la separación final fue rápida y brutal. Un funcionario de rostro impasible arrancó a las hermanas de los brazos de las otras. Sus llantos infantiles fueron ignorados mientras las colocaban en un carro con destinos diferentes. Isadora fue encerrada en la prisión de mujeres de Durango, un lugar húmedo donde el único sonido era el eco de la desesperanza. Mientras tanto, Nikan fue confinado en un calabozo del fuerte militar, donde el silencio solo se rompía por las burlas de los guardias. Ambos estaban solos, pero unidos por el mismo recuerdo: el rostro aterrorizado de sus niñas. Sofía fue entregada a la familia Herrera, un comerciante y su esposa, personas de una caridad fría que le ofrecieron un techo pero no un hogar. En la soledad de su pequeño cuarto, el recuerdo de sus propias palabras en la cabaña la atormentaba. La palabra Nikan, dicha con inocencia, se había convertido en su verdugo, pero la culpa, en lugar de aplastarla, se transformó. Se convirtió en una brasa ardiente de responsabilidad. Fue mi culpa, se dijo, no con autocompasión, sino con una resolución de acero, y será mi deber arreglarlo. A la tercera noche, se deslizó por una ventana suelta y corrió por las calles oscuras y desconocidas de Durango. Su único objetivo era el mercado, y su única esperanza era Leandro. Lo encontró durmiendo cerca de los puestos vacíos y lo despertó con urgencia. Al verla, el joven se asustó. «Sofía, ¿qué haces aquí? Es una locura. Necesito tu ayuda», le suplicó, su voz un susurro desesperado. «El capitán es un hombre malo y corrupto. Mi madre y Nikan son inocentes. Tú trabajas en la guarnición. Eres el único que puede ayudarme a encontrar pruebas». Leandro palideció, retrocediendo por instinto. «Sofía, eso es imposible. Si el capitán me descubre, me mandará a la horca». «Lo sé», respondió ella, las lágrimas finalmente brotando. «Pero no tengo a nadie más. Por favor, Leandro, mi madre siempre confió en ti». El joven la miró, a esa niña que temblaba no de frío sino de una valentía aterradora, y su propio miedo pareció vergonzoso en comparación. Recordó la bondad de Isadora, y tomando una decisión que cambiaría su vida, asintió lentamente. Su alianza nació en las sombras. Se convirtieron en dos pequeños fantasmas luchando contra un gigante. Por la noche, Leandro, con el pretexto de sus deberes de limpieza, se colaba en la oficina del capitán. Con el corazón martillándole en el pecho, copiaba cualquier documento que pareciera sospechoso. Listas de suministros que no cuadraban, informes de patrullas falsificados. Luego, se encontraba con Sofía en callejones oscuros para entregarle los papeles, que ella escondía cuidadosamente en un ladrillo suelto detrás de la iglesia. A veces, los actos de heroísmo más grandes no ocurren en el campo de batalla, sino en los susurros silenciosos de la resistencia. La valentía de un niño arriesgándolo todo por su familia es una de esas luces en la oscuridad. Casi 2 semanas después de su primer encuentro, Leandro encontró algo que superaba todas sus expectativas. Dentro de un cajón con fondo falso, descubrió un pequeño libro de contabilidad de cuero. No eran registros oficiales, eran las notas personales del capitán, una lista detallada de cada rifle vendido a contrabandistas, cada soborno recibido, cada acto de corrupción. Era la prueba irrefutable que necesitaban, la confesión escrita del propio capitán. Sabía que no podía copiarlo, tenía que llevárselo entero. Era la llave para liberar a Isadora y a Nikan. Con el libro en sus manos temblorosas, buscó un lugar para esconderlo bajo su camisa. El sudor frío le recorría la espalda. El silencio de la oficina era absoluto. Casi podía oír el latido de su propio corazón. Pero entonces, un sonido rompió el silencio. El sonido pesado e inconfundible de las botas del capitán de la Cruz en el pasillo de piedra, dirigiéndose directamente hacia la puerta. Leandro se quedó helado, atrapado como un ratón en una jaula. No había salida, no había dónde esconderse. La manija de la puerta, de latón pulido, comenzó a girar. La justicia, a veces, no llega como un trueno, sino como la firma tranquila en un papel, llevada por un hombre honorable que cree que la ley debe proteger a los inocentes, sin importar su sangre o su origen. En el instante en que la manija de la puerta comenzó a girar,
El pánico le dio a Leandro una claridad asombrosa. Vio una cesta con trapos sucios en un rincón y en un movimiento rápido y silencioso, arrojó el libro de contabilidad dentro, cubriéndolo con un harapo grasiento. Segundos después, el capitán de la Cruz entró. Sus ojos fríos se posaron sobre el muchacho, quien se inclinó respetuosamente, con el corazón martilleándole en las costillas. Afortunadamente, el capitán estaba más interesado en la botella de brandy sobre su escritorio. Con un gesto de desdén, lo despidió. Leandro tuvo que esperar una hora agonizante antes de poder recuperar el libro y escabullirse en la noche. A la mañana siguiente, Sofía se plantó frente a la imponente comandancia de Durango. A pesar de ser rechazada bruscamente por los guardias, la insistencia feroz de la niña y su proclama de que tenía pruebas de traición llamaron la atención del propio general Alejandro Díaz. Intrigado por su valentía, ordenó que la dejaran pasar. En su despacho, Sofía, de pie ante el hombre de cabello cano y mirada severa, colocó el libro de contabilidad sobre la mesa sin una palabra. El general lo abrió, y mientras sus ojos recorrían las páginas, su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de fría furia. La corrupción meticulosamente detallada en el libro era una afrenta a todo lo que él representaba. Cerró el libro con un golpe seco. «Has hecho lo correcto, niña», dijo, su voz grave pero con un nuevo matiz de respeto. «La justicia se hará». La caída del capitán fue rápida y humillante. El general Díaz no envió a sus subalternos. Fue él mismo, con su escolta personal, a la oficina del capitán. Ricardo de la Cruz, sorprendido en medio de sus quehaceres corruptos, intentó protestar, pero su arrogancia se desmoronó cuando el general arrojó el libro de contabilidad sobre su escritorio. Fue despojado de sus insignias y arrestado en silencio, no con la violencia que él mismo empleaba, sino con la fría e inexorable fuerza de la ley. Poco después, las pesadas puertas de la prisión se abrieron, liberando a Isadora a la cegadora luz del sol. Al otro lado de la calle, esperándola, estaba Nikan. Se miraron por un instante, dos almas que habían sobrevivido al infierno, y luego corrieron el uno hacia el otro. Su abrazo en medio de la calle polvorienta fue silencioso, desesperado y sanador, un mundo de palabras dichas sin necesidad de voz. El viaje de vuelta a su hogar fue un sueño brumoso, pero el despertar fue el momento más dulce de sus vidas. Al llegar a la cabaña, las tres niñas, que ya habían sido reunidas allí, corrieron hacia ellos. El aire se llenó de gritos de «mamá» y de un llanto que era pura alegría. Isadora cayó de rodillas, abrazándolas a todas a la vez, mientras Nikan las envolvía a las cuatro con sus brazos, formando un círculo inquebrantable. Se aferraron los unos a los otros, una familia rota que finalmente, milagrosamente, volvía a estar completa. 6 meses después, en una concurrida calle de Durango, una nueva tienda abría sus puertas. Un letrero de madera, bellamente tallado, colgaba sobre la entrada. «Nuestras raíces». El local olía a madera pulida y a esperanza. Isadora y Nikan, ahora marido y mujer, trabajaban codo con codo. Gracias a la compensación económica otorgada por el general Díaz y al permiso oficial que validaba a Nikan como maestro artesano, habían construido un futuro que nunca creyeron posible. Sus creaciones, una fusión única de las tradiciones mexicanas y la espiritualidad apache, eran codiciadas por clientes de todas partes. Sofía, ahora una joven aprendiz de gran talento, ayudaba a su padrastro en el taller. Elena y Valentina añadían los toques finales a las piezas más pequeñas. Sus risas eran la música de fondo de la tienda. Al final del día, la familia se reunió en la puerta para ver cómo el sol del atardecer bañaba la ciudad de una luz dorada. Se tomaron de la mano, una imagen de resiliencia y amor. Habían demostrado que la familia no siempre es la que uno hereda, sino la que uno construye, defiende y a veces la que uno tiene la increíble suerte de encontrar en un granero abandonado. La historia de Isadora y Nikan nos deja con el corazón cálido y el espíritu lleno de esperanza. Es un viaje que nos lleva desde la más dura de las soledades hasta la plenitud de una familia forjada no en la sangre, sino en la valentía, el respeto y la compasión. Nos recuerda que incluso en los rincones más olvidados y en las circunstancias más adversas, un acto de bondad puede cambiar el curso de un destino,
no solo para quien lo recibe, sino también para quien lo da. La decisión de Isadora de escuchar a su corazón, en lugar de a los prejuicios del mundo, no solo salvó una vida, sino que construyó un hogar y un legado de amor para sus hijas. Esta historia nos enseña una verdad sencilla pero poderosa, porque el corazón humano, como la tierra del desierto, puede parecer árido, pero con una sola gota de compasión, es capaz de hacer florecer la vida más extraordinaria. Esa gota de bondad es la que nos permite ver más allá de las diferencias, tender puentes donde otros construyen muros y encontrar familia en los lugares más inesperados. Tómese un momento para reflexionar sobre la historia que acaba de escuchar. Piense en la fuerza silenciosa de Isadora, en la nobleza de Nikan y en la valentía de la pequeña Sofía. Si esta historia tocó su corazón, considere la posibilidad de llevar esa calidez a quienes la necesitan. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de este canal. Gracias por escuchar.